Muy buenos días para todos los asistentes y jornada de Cuéntanos tu experiencia en la gestión del riesgo en salud, la cual tiene como objetivo conocer los diferentes modelos de gestión del riesgo en salud de las EPS, su articulación al interior de la entidad, los resultados en salud y en atención del afiliado. Nos acompaña la doctora Mayra Rocío Guarín, directora nacional de Salud Pública, profesional en estadística con maestría en bioestadística y formación académica en el análisis y procedimientos de datos en el área de la salud. También es docente universitaria en la formación de nuevos investigadores y viene a cargo de la EPS Capital Salud. Muchas gracias, doctora Mayra. Buenos días para todos. Inicialmente, la EPS Capital Salud, con un corte a 31 de marzo del 2018, cuenta con 1.172.851 afiliados. De este número de afiliados, el 81% están ubicados en la ciudad de Bogotá y el restante están en el departamento del Meta. En el Meta tenemos participación en 22 municipios. Como se logra observar en la gráfica, de esos 22 municipios abarcamos el 42% de la población subsidiada total del Meta, y aquí en Bogotá tenemos la representación del 77% del régimen subsidiado. Somos el mayor asegurador de subsidiado en ambos territorios. Este es un comportamiento de la última vigencia de marzo 2017 a marzo 2018 de comportamiento de la movilidad. Ha sido un ingreso de afiliados significativo para la EPS. Como podemos observar en este momento en Bogotá contamos con 44.753 afiliados por movilidad y en el Meta con 8.279. Cuando iniciamos hace 2 años con el proceso de movilidad teníamos 5.000 afiliados en esta categoría. Los afiliados que se representan en movilidad para nosotros son trabajos temporales, la mayoría, entonces son procesos de movilidad transitorios que se dan de no más de 6 meses, máximo 1 año, pero son usuarios que se conservan y se mantienen dentro de la entidad. Esta es nuestra red contratada. Tenemos la red para Bogotá, red para Meta, donde se garantiza el 100% de los servicios que requiere la población afiliada. Contando en Bogotá, pues es representativa la participación de las subredes integradas de servicios de salud, las 4 subredes en los 3 niveles de atención. También tenemos un soporte privado. Para la parte de primer nivel tenemos a Virrey Solís, en segundo nivel tenemos a Profamilia, a SEMDI, Clínicos, Ginesalud y Dento Láser, que eso lo vamos a ir mirando dentro del desarrollo del modelo de gestión del riesgo. Tercer nivel tenemos Policlínico del Olaya, Hospital San Carlos, Procardio, San José Infantil, OMI y Urobosque. Así también pues garantizamos lo que es atención integral oncológica, oftalmo, pacientes renales, programas de VIH, hemofilia y salud mental. De la misma manera se presenta la red del Meta. En el Meta contamos con 12 contratos con empresas sociales del Estado. Una de ellas tiene participación en 17 municipios. Y tenemos un solo prestador privado que hace participación en Villavicencio, que este último nos genera un valor agregado en el manejo de la vacunación de todo el departamento, no solo en Villavicencio. Contándoles un poco de la distribución poblacional con la que cuenta la EPS, nosotros tenemos una EPS con una población, una pirámide regresiva, la cual ha tenido un comportamiento muy particular en los 2 últimos años. Ha disminuido la base de la población infantil, ha disminuido la tasa de natalidad y se ha ido ensanchando la población mayor de 40 años hacia arriba. Nuestra población consiste en un 45.64% de hombres y el 54% son mujeres. Cuando analizamos las pirámides por sucursal, las pirámides tienen un comportamiento totalmente diferente. La pirámide de Bogotá, que es nuestro mayor cúmulo de afiliados, que es el 81%, tiene un comportamiento que es regresivo, pero al mirar la sucursal del Meta tiene un comportamiento progresivo, tiene un comportamiento donde la población relevante o en mayor volumen se da en los menores de 25 años. ¿Esto qué representa?
que los programas y los modelos de atención de la EPS deben ser diferenciales para sus sucursales. Si bien los modelos de gestión se plantean de una manera integral para la población, en la gestión del riesgo individual y colectivo por regional o por sucursal se deben tener unos criterios particulares de acuerdo a la distribución de la población. Nuestra distribución poblacional por territorio, pues aquí en Bogotá la carga la da la población urbana con el 96%, y en el Meta tenemos una población rural del 30%, la cual está representada por la población indígena en algunos territorios dispersos. Con ellos tenemos unos modelos de atención de trabajo y acercamiento continuo, tenemos unos profesionales y unos auxiliares en salud que están dentro del municipio, que son recibidos y son aceptados por la población indígena, que esto es un trabajo pues obviamente mucho más elaborado, ellos no permiten que todo el mundo acceda a sus territorios y pues son población que deben tener unos programas de salud específicos de acuerdo pues a su componente étnico. Frente al comportamiento de la distribución por etnia, la población indígena de nosotros equivale al 0.34%, si bien en números grandes o grandes proporciones no se notaría mucho la diferencia, en números redondos, por decirlo así, sí significan una población grande. Para el tema de la discapacidad que mayor proporción tiene dentro de nuestros afiliados es la discapacidad sensorial, y en este momento la discapacidad mental, principalmente en Bogotá, por unas caracterizaciones y unos perfiles en salud mental que se están realizando, pues hemos detectado que es un problema que nos aqueja demasiado, muchísimo más aquí en Bogotá, a pesar de que el Meta, por todo el proceso de conflicto armado, también representa unos problemas de salud mental. En Bogotá se ven unos indicadores mucho más altos que en el Meta. Dentro de los índices demográficos, pues obviamente esto tiene mucho que ver con las pirámides poblacionales, que nos llama mucho la atención, la gran diferencia del índice FRIS que representa la población de Bogotá versus la población del Meta. Como podemos ver, el indicador para la EPS completo es de 147, es una población que se caracteriza por ser longeva. Sin embargo, cuando revisamos el del Meta nos representa es una población joven. La representación de la población del Meta es una población joven. Cuando evaluamos la razón niños por cada 100 mujeres, la representación más grande se da en el Meta. Obviamente, pues las tasas de fecundidad de nosotros están más altas en este territorio. Sin embargo, en los últimos 2 años se han bajado alrededor de 10 puntos. El índice demográfico de dependencia, nosotros contamos con un índice demográfico de dependencia muy alto en comparación del país. Tenemos un índice de dependencia demográfico de 62.9 para el Meta, pues que nos genera una carga para la población productiva muy alta. En Bogotá es del 51.9, sin embargo, la diferencia con el Meta no es mucha, pero la que se lleva esa carga de dependencia demográfica está siendo el departamento del Meta. Pues entendemos que este índice demográfico de dependencia nos representa es cuánta población adulta mayor o menor de 14 años depende de la edad, de las edades productivas. Y pues por cada 100 personas en edad productiva tenemos 62.9 en el Meta en edad de no producción, por decirlo así. Dentro del análisis de carga de enfermedad, este es un proceso que nosotros realizamos cada 6 meses. Nosotros hacemos una caracterización completa de la EPS cada 6 meses con el objetivo de direccionar y plantear estrategias de trabajo dentro de los modelos de gestión del riesgo. Es un modelo que es totalmente dinámico. Si bien nosotros presentamos una caracterización que es anual, el proceso interno de la EPS
solicita que el mismo se haga con un periodo de tiempo mucho más corto y con una periodicidad o un corte de tiempo más cercano. La caracterización que se presenta, digamos, aquí a Ministerio tiene un año de vencimiento. Estamos cargando 2016, cerramos 2016. Nosotros tenemos caracterización actualizada a cierre de diciembre de 2017. ¿Qué podemos observar? Dentro del Pareto, y que creo que es un problema que no solo caracteriza a la EPS Capital, sino creo que a todo el territorio nacional, es signos y síntomas mal definidos. Es una caracterización que dentro de los RIPS nos aqueja a todos. Algunas veces sí creemos que se ha convertido en el comodín de diagnóstico en el momento del ingreso de los afiliados a las IPS y a los centros de salud. ¿Qué nos genera a nosotros eso? Pues obviamente nos genera muchísimos problemas dentro de la caracterización porque no podemos identificar puntualmente cuáles son los diagnósticos reales de la población afiliada que está demandando servicios de salud. Este porcentaje, si bien en este momento dentro del Pareto significa casi el 30%, en el último año lo hemos logrado bajar 15 puntos. ¿Debido a qué? A una supervisión continua que se realiza de los contratos, se hacen unas supervisiones mensuales donde se evalúa el reporte de los registros de los RIPS. La calidad de los RIPS es difícil, es complicada. Sin embargo, dentro de los modelos de supervisión del contrato, una de las componentes a evaluar y que genera un plus dentro de la actividad realizada por el prestador es la calidad del reporte de los RIPS. Cuando desagregamos las barras del Pareto de la carga de enfermedad, encontramos el siguiente panorama para la EPS. Dentro de las enfermedades transmitibles, estas son las 10 enfermedades no transmisibles, que predominan en la caracterización de la EPS. Tenemos las enfermedades respiratorias, predominante aquí la enfermedad, el EPOC, Tenemos enfermedades infecciosas intestinales, enfermedades crónicas de vías respiratorias, enfermedades del sistema nervioso, trastornos mentales y del comportamiento. Es una variable que nos ha generado alertas a nivel Bogotá, porque dentro de la caracterización que se realizó puntualmente para el territorio bogotano, la esquizofrenia está de tercera en la caracterización de Capital Salud para Bogotá. En el meta, el trastorno que más se presenta es el afectivo bipolar y aparece después de la 10, aparece en la posición 12. Sin embargo, aquí en Bogotá tenemos 3 patologías de salud mental en el top 10 de las consultas externas. Está la esquizofrenia, está el consumo de sustancias psicoactivas y está el trastorno afectivo bipolar. ¿Eso qué ha desarrollado? Con el distrito se están adelantando unas mesas de trabajo para la ruta de salud mental. Tenemos en este momento, la EPS cuenta con una base de datos de 27.000 afiliados caracterizados totalmente con diagnóstico confirmado de salud mental, a quienes se les está realizando un seguimiento prioritario con los gestores del riesgo, quienes garantizan que se disminuyan y se mitiguen las barreras de acceso que se puedan estar presentando y hagan un seguimiento continuo a los tratamientos ordenados por el personal especializado. Esta tarea con el distrito se está desarrollando en los últimos 6 meses. El distrito va a sacar una prueba piloto, si no estoy mal, a finales de este mes. Y pues la tarea es hacer una validación a que todos estos procesos de diagnóstico se estén dando de una manera efectiva. Dentro del resto de los diagnósticos tenemos enfermedades del sistema digestivo, sistema urinario, embarazo, parto y puerperio, enfermedades hipertensivas, acá tenemos nuestras precursoras, y las enfermedades respiratorias agudas. Nosotros hacemos 2 tipos de clasificación de los diagnósticos. Uno, el que generamos por RIPS, y el otro, el que generamos por listado 667 de la OMS. Tienden a coincidir en unos puntos particulares. Dentro de las 10 primeras causas de consulta externa de la EPS, tenemos la hipertensión esencial, tenemos el EPOC y tenemos la diabetes. Tenemos las 3 patologías crónicas que debemos abarcar desde el primer nivel.
como decía el doctor en la presentación de Comeva, esta es la puerta de entrada. Esto es lo que tenemos que atacar para evitar complicaciones futuras y que los mismos programas se me vuelvan complejos a futuro. Si yo logro hacer una barrera o una contingencia en la fase primaria, en el primer nivel, mi segundo y tercer nivel tendrá que disminuir. Dentro del listado de las causales de consulta externa, según el listado 667 de la OMS, tendemos a coincidir en los puntos de hipertensión, diabetes, sigue apareciendo embarazo, parto y puerperio, sigue apareciendo el EPOC, tenemos las enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del sistema digestivo, trastornos mentales y del comportamiento, sigue siendo relevante para nosotros el tema de la salud mental. Las 10 primeras causas de urgencia de la EPS son las que se listan a continuación. ¿Qué nos llama mucho la atención? El tema del orden en el que se genera. Nosotros tenemos una carga de enfermedad importante en las enfermedades crónicas. La cohorte de nosotros, del 1.172.000 afiliados que tenemos 110.000 afiliados identificados con enfermedades crónicas. Sin embargo, la que más nos genera de esas crónicas, la que más nos genera ingresos a urgencias es hipertensión esencial. Muchas veces llegan a los servicios de urgencia, como es la patología de base, es la que registran, pero probablemente demanda el servicio de urgencias por otra cosa. Sin embargo, en el proceso de depuración que se está haciendo con la red contratada frente al reporte de información en Bogotá y Meta, estamos logrando generar una depuración casi al detalle de estos diagnósticos. Allá. Las 10 primeras causas, según el listado de la OMS, nos representan en el orden los trastornos mentales del comportamiento, las enfermedades hipertensivas, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, el sistema digestivo, enfermedades infecciosas intestinales y demás. Dentro de las causas de hospitalización, según reporte RIPS, la primera causa de hospitalización para la EPS es el EPOC. En el EPOC nosotros tenemos en este momento una población de 27.000 afiliados, 28.000 afiliados con diagnóstico efectivo de EPOC, clasificados con GOLD. Y el seguimiento con ellos es más la adherencia a los tratamientos. Nosotros contamos con una población que cambiarle el comportamiento y el hábito que venía trayendo en los últimos años frente a la demanda de servicios ha sido complejo, pero que conforme pasan los años, por lo menos estos 2 últimos años, ya han demandado los servicios de una manera más consciente. ¿Por qué les cuento esto? Nosotros teníamos casos particulares aquí en Bogotá y en el Meta de usuarios que demandaban servicios hoy en Sur, mañana pedían cita en Simón Bolívar, pasado mañana pedían cita en Santa Clara, el siguiente día pedían cita en Meissen y consultaban por exactamente la misma causa y pedían exactamente lo mismo, les daban los mismos medicamentos y lo que hacían era generar una policonsulta. En este momento, y al tener ya integradas las redes, hemos logrado mitigar ese comportamiento. ¿Por qué? Porque al tenerlos georreferenciados, logramos identificar, uno, a qué subred le pertenece, por decirlo así, el afiliado, y dos, qué servicios ha demandado en cada uno de los puntos. ¿Para qué? Para poder generar un modelo más constructivo en el afiliado, más conciencia en el momento de demandar los servicios de salud. Aquí en las causas de hospitalización, pues era la causa preocupante de la esquizofrenia, que nos aparece en el tercer puesto. Aquí también aparece el trastorno afectivo bipolar, aparece la epilepsia y la hipertensión esencial. Dentro del listado de las causas de hospitalización del CIE-10 por OMS, nos aparecen las enfermedades del sistema nervioso, apendicitis, enfermedades del sistema digestivo. Concuerda mucho con el comportamiento del tablero anterior de los RIPS. Este es el análisis
con cierre a diciembre 31 del 2017, obviamente pues aquí aclaramos que este es un preliminar, nosotros hacemos un análisis obviamente con todas las entidades de mortalidad al cierre, pero pues nosotros necesitamos una confirmación por parte de la fuente oficial del DANE y del Ministerio frente al registro de las mortalidades. Sin embargo, las que tenemos registradas y confirmadas nos presentan este comportamiento. En la parte de naranja tenemos la proporción de muertes en hombres, en la parte azul tenemos la proporción de muertes en mujeres, predomina con el 55% la mortalidad en la mujer. La tasa ajustada de mortalidad en mujeres, el triángulo amarillo que nos aparece sobre el 275, más o menos, está ahí intermedio entre el 274 y 275 por cada 100.000 afiliadas. Nos sigue la tasa ajustada de la mortalidad total, que está sobre 271.5 por cada 100.000 afiliados, y la tasa de mortalidad para nosotros más baja es la tasa de mortalidad en el hombre. Estas son las tasas ajustadas de mortalidad por grandes causas de la EPS, donde pues evidenciamos un gran cúmulo en ese clasificado de las demás causas. Ya vamos a mirar qué representan esas demás causas y las enfermedades del sistema circulatorio. En esas demás causas, la que predomina es las enfermedades del sistema respiratorio para la EPS, con un 102.18, perdón, en la tasa por cada 100.000 afiliados. Esta es la tasa de mortalidad ajustada para enfermedades del sistema circulatorio, la que presenta la mayor tasa es la enfermedad isquémica del corazón, seguida por el paro cardíaco y por la enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón. Dentro de las tasas ajustadas de mortalidad por subgrupo de enfermedades transmisibles tenemos la septicemia, excepto la neonatal, es la que predomina. Para las neoplasias, las tasas que predominan en la mortalidad son el tumor maligno de los órganos digestivos y el tumor maligno de otras localizaciones y de las no especializadas. Tienen la misma tasa de mortalidad, seguida por el tumor maligno de estómago. En este momento nosotros nos encontramos dentro de nuestro modelo de gestión del riesgo, priorizando esta tamización no como una fase resolutiva, sino como una fase preventiva. Nosotros hemos construido pues en compañía del distrito y en el META con la compañía de las IPS, las guías o los protocolos de tamización, pues de acuerdo a lo que establece la cuenta de alto costo, para de una manera preventiva tamizar a la población general frente a lo que es cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de próstata y los dos cánceres que venimos tamizando por norma, que son de mama y de cuello uterino. ¿Por qué lo hacemos? Porque obviamente nos estamos adhiriendo a lo que define la 3202 frente a tamizaciones y priorizaciones de tamización del cáncer. Y dos, porque para nosotros la incidencia del cáncer de estómago y de colon y de próstata han ido en aumento. La fase de implementación de estos protocolos, por decirlo así, y de la implementación de estas guías, la estamos realizando con toda la red contratada. Eso está quedando dentro de los contratos como una fase de P&D a realizar, que no solo queden las actividades de P&D convencionales que venimos trabajando por 412 y por 4505, sino que también le demos una fase de priorización en la tamización a estos riesgos particulares. ¿En qué se basa el modelo de gestión del riesgo de la EPS Capital? Nosotros, pues dentro del esquema y como lo han presentado ya las EPS y lo que decía la mesa directiva en la presentación anterior, los puntos tienden a coincidir, los modelos tienen puntos de coincidencia. Nosotros partimos de una identificación de necesidades en salud que parte obviamente de una caracterización de la población. De acuerdo a esa caracterización de la población y de los determinantes sociales en salud, se determinan los modelos de atención básica, todo lo que es autocuidado y cuidado del afiliado,
el plan de manejo de intervención oportuna y tratamiento, recuperación y rehabilitación del afiliado. Esta estructura, ¿cómo la estamos aterrizando? La EPS cuenta con un modelo de gestores de riesgo que se realizó en 2016, a mediados del 2016. Fue un modelo de riesgo priorizado, riesgo casa a casa, por decirlo así, en el cual lo que quiere la EPS es disminuir las barreras de acceso, llevar a los afiliados a que se adhieran a los programas y a los tratamientos definidos y que esto esté liderado por un grupo de profesionales y técnicos en salud que estén de cara y de mano al afiliado, que el afiliado nos empiece a ver como una mano amiga y no como la entidad que está allá generándome autorizaciones, generándome la orden para un lado, la orden para el otro, mandándome para esta IPS, sino que seamos más como una mano aliada, una mano amiga, que puedan tener al momento de tener alguna dificultad en los accesos a los servicios de salud. ¿Cuáles son las premisas del modelo de gestores de la EPS? El primero, toda la población no presenta un riesgo homogéneo. ¿Esto en qué se representa? Nosotros hacemos una caracterización obviamente global, pero dentro de esa caracterización global identificamos riesgos individuales. La segunda premisa, la probabilidad de gestionar e intervenir la enfermedad y los desenlaces evitables. Obviamente, y como lo hemos visto en toda la mañana, los modelos de gestión del riesgo, no solo en salud, sino a nivel de todas las componentes y todos los sectores, ¿qué buscan? Hacer una contingencia a la probabilidad de presentar un riesgo en particular. Para nosotros es un riesgo en salud. Debemos proteger la vida del afiliado. El tercero es proteger a los afiliados, sus familias y a la sociedad en general contra el riesgo de catástrofe financiera. ¿A qué se refiere este tema de catástrofe financiera? A disminuir el gasto de bolsillo que se puede generar por una atención en salud. Dentro de los modelos en salud de Latinoamérica, Colombia es uno de los que presenta un gasto de bolsillo más bajo. Podemos pues, hacer una comparación con Uruguay, Paraguay, que tienen un gasto de bolsillo que está sobre el 50% y en Colombia no logra ni siquiera el 20%. Sin embargo, es un gasto que debe ir disminuyendo. De acuerdo a todo lo que contempla el plan de beneficios en salud, ese gasto de bolsillo tiene que empezar a disminuir. ¿Cómo se generó la priorización de estos riesgos o la priorización de los programas a intervenir por el modelo de gestores? Dentro de la caracterización con la que cuenta la EPS se hizo una priorización por dos vías. Una que fue el alto costo y otra que fue la salud pública. Una que es la puerta de entrada y otra que son los programas especializados. Dentro de la población de alto costo a intervenir, tenemos pues obviamente que la población más significativa del alto costo para nosotros es la población con cáncer, con el 45% de la población del alto costo, seguida por, se me fue el color allá, son las enfermedades renales, no, es renal, es enfermedad renal, de pronto por la dimensión de la imagen se fue la conversión. Estos son unos programas que desde el 2016 cuentan con un líder, un líder profesional, un profesional en enfermería especializado, que es el líder de la cohorte, es el referente que canaliza todo el seguimiento de esa cohorte, es el que los tiene identificados uno a uno, sabe a dónde están asignados, tiene conocimiento pleno de qué atenciones se le están brindando y qué atenciones tiene pendientes por recibir. Para salud pública se hizo el mismo ejercicio. Se priorizaron los programas trazadores de salud pública. ¿Cuál es el que nos llama más la atención a nosotros? El tema de la salud mental. La población de nosotros frente a seguimiento en salud pública, la que predomina es la salud mental con el 51%. Y casi todos tienen esquizofrenia.
Entonces es un problema particular que obviamente, y pues lo reitero, con el trabajo que estamos haciendo con el distrito, queremos depurar, queremos revisar esos diagnósticos, porque puede ser un tema más de diagnóstico rápido por tema de medicación, puede ser más por un código mucho más fácil de acceder, el F200 es más fácil de aprender que, no sé, que otro F, pero es un tema el cual estamos priorizando. Sin embargo, dentro de todo ese barrido que hemos hecho nosotros de diagnóstico, sí la población que predomina es la esquizofrenia. ¿Qué otros programas desde salud pública se priorizaron? Todo lo que es enfermedad crónica, epilepsia, gestantes de alto riesgo obstétrico, niños, adulto mayor y demás. Dentro de la fase de implementación del modelo de gestores tenemos 6 fases. El primero es la priorización de riesgos en salud según la patología. El segundo, dentro de la estructura de la EPS, definir un perfil de talento humano dedicado al 100% para el seguimiento y la gestión de esta tarea. ¿Qué perfil de talento humano tenemos definido? Unos profesionales en enfermería especializados, que son los líderes de las cohortes, y tenemos unos grupos de auxiliares de enfermería capacitados para hacer el abordaje a los pacientes o a los afiliados de cada una de las cohortes priorizadas. El tercero fue el diseño de instrumentos de captura de datos y seguimiento de usuarios, de afiliados. Nosotros, como los instrumentos los aplican los auxiliares de enfermería, lo que buscaba la EPS era generar unos instrumentos que fueran sensibles a la medición y detección de alertas tempranas a presentar alguna patología en particular. Entonces son instrumentos que se construyeron en un grupo técnico, con especialistas. El instrumento contó con una validación de campo, una prueba piloto que se hizo aquí en Bogotá a finales del 2016 con la población de crónicos, y con el instrumento se logró validar pues es como un formato tipo encuesta dirigida que tiene tan solo 6 preguntas, y con esas 6 preguntas nos hace una clasificación de la alerta y me da un paso a seguir de acuerdo al tipo de alerta que se haya identificado. Puede ser remitir de una manera urgente a un servicio de salud, puede ser generar una consulta prioritaria, generar una consulta no más de 3 días o solo hacer la capacitación de estilos de vida saludable. La cuarta fase es determinar las visitas domiciliarias priorizadas, que ese es el desarrollo de la tarea del gestor. La quinta fase es la visita del gestor al prestador de servicios de salud de los afiliados asignados. Y el sexto es hacer la comunicación del gestor con el usuario en fase de seguimiento. La comunicación puede ser telefónica, puede ser presencial o puede ser en el prestador. Capital Salud priorizó sus grupos de gestión del riesgo en estas cohortes desde salud pública. Son la cohorte de salud oral, cohortes de niños, cohorte de crónicos, respiratorio, joven y salud sexual y reproductiva, cáncer de mama y cervix, y la cohorte de gestantes. Desde alto costo se priorizó cáncer, VIH, hemofilia y huérfanas quedaron dentro de una sola cohorte, artritis, y enfermedad renal y trasplantes. Esto es un ejemplo de lo que se realizó en la primera fase, de la primera a la tercera fase con la implementación del programa de gestores. Este es el ejemplo de lo que se realizó con crónicos. Nosotros, pues ya les contaba, contamos con una base de 110.000 afiliados con diagnóstico de alguna enfermedad precursora. De allí se hizo una priorización del riesgo con unos criterios particulares, que era pues estar clasificado en alto o muy alto riesgo, no haber asistido a ninguna cita en los últimos 6 meses, no contar con reporte de laboratorio de los últimos 6 meses y haber presentado o no, haber presentado hospitalización y rehospitalización por causa primaria. Doctora Mayra, 5 minutos, por favor. Perfecto. En el trabajo, lo que se hizo con ayuda del distrito fue georreferenciar a estos afiliados, localizarlos en sus casas y encontrar esos puntos de calor donde están concentrados. Particularmente para este ejercicio estaban todos concentrados en Ciudad Bolívar y en Usme. La prueba piloto se realizó en Ciudad Bolívar, lo que fue Arborizadora Alta,
Meissen, México creo que se llama la parte de arriba, y allá fue donde se desarrolló la tamización y seguimiento de la prueba piloto de crónicos. ¿A qué nos llevó la implementación de este proceso? A generar una ruta con el distrito, y esta ruta es replicable también a nuestro territorio, a nuestros afiliados del META, que es una ruta de acceso de los afiliados con el trabajo del gestor, en la cual la EPS presenta a la red contratada una base de datos nominal de afiliados que no cuentan con ningún servicio de salud registrado dentro del seguimiento que se realiza por la puerta de entrada, que es 4505. Nosotros contamos con esa base maestra nominal en la cual hacemos seguimiento a estos afiliados que no cuentan con esas atenciones. Esa base se entrega a los grupos de los gestores y ellos, eso es una tarea que hemos logrado implementar articulada con la red contratada. La red contratada cuenta con su bloque de gestores que realizan esa organización y direccionamiento de lo que es riesgo colectivo, lo que son programas de PID. Hacen toda la parte del contacto en casa, direccionan a los servicios de salud, generan la tamización de las alertas tempranas y pues obviamente se hace la asignación al punto de la ruta de promoción y mantenimiento a donde deba ingresar. Este es el resto del esquema, si queda una clasificación media, este es el ejemplo con el grupo de la cohorte de los niños. La EPS también cuenta pues obviamente con un modelo de gestión obstétrico que responde a lo que nos solicitan a nosotros en la 3202 frente a la ruta materno-perinatal, que es obviamente la detección temprana de esos riesgos obstétricos, y de acuerdo al riesgo obstétrico que se canalice o se clasifique desde la alerta con el gestor, se direcciona a un punto de atención ya identificado. Estos puntos fueron definidos obviamente con la red contratada. En articulación con ellos se hizo el consenso de cuáles eran los puntos de referencia para la gestante de bajo riesgo, cuáles eran los puntos de referencia para la gestante de riesgo medio y de riesgo alto. ¿Qué resultados tenemos? A la fecha, llevamos en un año de implementación del modelo de gestores, se han logrado hacer 311.827 visitas a casa, de las cuales han sido efectivas el 74%. En los primeros meses esta efectividad era del 30-40%, pero pues con la sensibilización de la población afiliada estos porcentajes se han incrementado, de los cuales hemos identificado en alto riesgo 615 personas, en riesgo medio 145.337 y en riesgo bajo 85.203, a quienes pues se les brinda todo el tema de la educación y estilos de vida saludable. Con estas personas de riesgo bajo, el seguimiento que se realiza es telefónico y se realiza de una manera semestral. Sin embargo, apenas se detecta una alerta por reporte de información, se direcciona al gestor para ese punto de referencia para que se pueda volver a canalizar y volver a tamizar. ¿Qué resultados dentro de las cohortes priorizadas dentro de esa primera fase de implementación del modelo de gestores? Tenemos que se han identificado 32.362 mujeres con necesidad para toma de citología, de las cuales se han logrado tamizar el 86%, de ellas 965 requirieron colposcopia y de esas se han realizado 736 en el momento. Esto es con corte a mayo 2018, este corte es al viernes. Para crecimiento y desarrollo se han logrado canalizar 18.415 menores. Este es un trabajo que se ha hecho con un proceso y una responsabilidad de riesgo compartido con el prestador. Pues obviamente eso dentro de los contratos que se realizaron en la EPS quedó muy bien establecido de que el riesgo es de ambas vías, no es solo del asegurador. Y dentro de este trabajo de riesgo compartido para esta cohorte en particular, ellos están haciendo el proceso de canalización y vacunación también en casa, y más con la problemática que tuvimos de coberturas de vacunación en Bogotá el año pasado.
Para el proceso de gestantes de identificación de alto riesgo obstétrico se han logrado canalizar 808 mujeres gestantes. Con seguimiento efectivo se han logrado canalizar el 71%, de las cuales se han identificado ya en posparto el 49%. Hemos disminuido los porcentajes de niños con bajo peso al nacer. El año pasado tuvimos alrededor de 2.000 casos de niños con desnutrición y pues a la fecha ya decimos que no contamos con esas cifras tan exorbitantes. El seguimiento priorizado ha permitido que esas contingencias se den a tiempo. Y dentro de los indicadores de comportamiento como más generales, tenemos a la izquierda los indicadores de cobertura de los programas PID de 4505, en los cuales pues es de gran satisfacción darnos cuenta que pasamos de unos indicadores que obviamente están bajos, siguen estando bajos, pero que han mostrado un incremento significativo. Algunos más que otros, por lo menos crecimiento y desarrollo pasó de un 20% a un 66%. Lo que es control prenatal ha subido muy poco, el tema de tamización de cáncer de cuello uterino pasó de 36 a 52, y así lo vemos con planificación familiar, programa del joven que logró subir bastante por estrategias conjuntas que se han realizado con la red contratada. Dentro de los indicadores de salud pública de seguimiento, identificamos pues que subimos las coberturas de vacunación, seguimos estando por debajo del estándar, pero logramos subirlas casi 20 puntos porcentuales. Disminuyó la proporción de gestantes con condición de riesgo, disminuyó la proporción de mortalidad materna a causa de una morbilidad extrema, disminuyeron las mortalidades en menores de 5 años por desnutrición y por enfermedad respiratoria aguda. La citología, pues que también aparece en la parte izquierda, esa es la cobertura de toma de citología con el esquema 113, pasó del 2.9 al 59.7%, y pues es un trabajo articulado que pues no solo se ha hecho desde la EPS, ha sido un trabajo realizado con la entidad territorial aquí en Bogotá, con las IPS de Bogotá, con las IPS del Meta. Ya tuvimos reuniones y acercamientos con la entidad territorial del Meta y le mostramos pues obviamente este ejercicio, y están muy interesados en poderse vincular para hacer un abordaje no solo desde el riesgo individual, sino desde el riesgo colectivo para el departamento. Gracias. Mil gracias, doctora Mayra Rocío Guarín Parra. Sí, muy concreto es, doctora, muchas gracias por su presentación. El país en este momento está avanzando en la implementación de las rutas integrales de atención en salud a través de un trabajo coordinado y articulado entre la Dirección Territorial de Salud, las EPS, los prestadores. Bogotá es uno de los que se ha caracterizado porque más ha avanzado en la implementación de ese proceso. A mí me gustaría conocer, por ejemplo, ejemplos muy concretos de articulación de intervenciones del PIC con las intervenciones individuales en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y de la materno-perinatal. Ejemplos concretos de intervenciones del PIC sobre todo, porque la pregunta es, se está avanzando, pero ¿eso cómo se articula? Entonces, para ver si nos puede contar algo sobre ese proceso. Perfecto. El PIC ha sido como nuestra mano amiga en la entidad territorial y en el prestador frente a la implementación de las rutas de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno-perinatal. ¿En qué sentido? El PIC realizó un convenio, ellos asumieron también el modelo de gestores de Capital Salud, hicimos una articulación, quedó un modelo complementario entre las dos partes, y el PIC cuenta con 400 gestores a nivel Bogotá que hacen la canalización y búsqueda de programas específicos, crecimiento y desarrollo, mujeres en edad fértil, para hacer toda la canalización de lo que es gestante y planificación familiar, y en este momento están haciendo canalización del adulto mayor. ¿Ellos qué hacen? Ellos ayudan también en la implementación del instrumento de alertas tempranas y hacen redireccionamiento al prestador. El gestor de nosotros tiene contacto continuo con los gestores del PIC y con el líder de gestores del PIC. ¿Para qué? Porque hay actividades que son priorizadas
y de seguimiento particular, como son los niños de desnutrición, las gestantes particularmente de alto riesgo. Entonces ellas necesitan un seguimiento más personalizado, por decirlo así, y un acompañamiento del asegurador de una manera muchísimo más cercana. Entonces los gestores del PIC hacen campañas y movimientos masivos por todo Bogotá, canalizando esas cohortes priorizadas. Lo hacen en espacios abiertos, lo hacen también casa a casa y cuentan con la articulación de la base de datos de la EPS. La EPS le suministra esa base de datos al PIC cada 3 meses. Cada vez que tenemos cierre de carga de 4505, tenemos la población que es susceptible a canalizar, se hace una socialización con el prestador, con el PIC, y se articula cómo va a ser el proceso de las visitas desde ahí. Funciona para las 2 rutas. Dentro de la presentación que nos hace, en la caracterización de la población, de los afiliados, se evidencia un alto índice de enfermedad mental, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué acciones de prevención adelanta la entidad dentro de su modelo para esta enfermedad? Bueno, esto va articulado con lo que les comentaba de la prueba piloto que estamos desarrollando de la ruta de salud mental, no solo la ruta de sustancias psicoactivas, y es incorporarle a ese instrumento de detección de alertas de población general 5 preguntas trazadoras de detección o de posible detección de alteraciones de salud mental. Este trabajo se realizó de una manera articulada con un grupo de psiquiatras y psicólogos aquí en Bogotá. Se estructuraron unos instrumentos para cada curso de vida y son 5 preguntas súper específicas que me ayudan a determinar esa alerta de direccionar a los servicios de salud. Si bien nosotros ya tenemos una población identificada, queremos tamizar a la población general. Muchas gracias, doctora Mayra.